Hola cracks, espero que te encuentres bastante bien y bienvenido seas a un nuevo video de Free Fire. Y bueno amigos, en este video vamos a estar haciendo un reto en el que vamos a jugar dos partidas en solo versus dúo utilizando trucos y escondites que yo les voy enseñando en mis videos. Y para esto las dos partidas lo vamos a jugar en heroico 2 estrellas, así que deja tu like, comparte y suscríbete y sin nada más que decir, vámonos con el video. Y bueno amigos, ya comenzamos con nuestra primera partida en solo versus dúo. Y en esta partida lo vamos a iniciar cayendo en el observatorio. Y de entrada me había encontrado una AK-47 y también me di cuenta que solo un dúo había caído en este lugar. Así que empezamos looteando por la parte de abajo. Ya en este lugar empiezo a escuchar algunos pasos, así que me asomo a ver por si había alguien. Y me encuentro a ese tipo y lo terminamos bajando con una rojiza. Y estaba esperando que su dúo aparezca, pero como no aparecía lo rematamos y nos vamos a dar una vuelta para poder ir a lootearlo. Y cuando pensé que su dúo estaría por este lugar, no me había encontrado a nadie, así que aprovechamos en lootearlo. Y ya después de haber looteado todo observatorio me di cuenta que ya nadie se encontraba en este lugar. Así que ya después de eso nos vamos a la tienda. Nos vamos a comprar una grosa, una mira por 4 y un super botiquín para ya después irnos de este lugar. Pero antes de eso se me había ocurrido hacer un truco, así que vamos a aprovechar el utilizar esta lanzadera y lo vamos a apuntar a esa dirección y teníamos que calcularlo fríamente. Y una vez ya fijado la ubicación, nos lanzamos para ese lugar y lo único que esperaba era que todo me saliera bien, así que esperamos un poco y esa era la dirección correcta y habíamos caído en este letrero de hangar. Así que empezamos a ver y buscar si había algún enemigo en este lugar, pero cuando pensé que no había nadie, alguien empieza a aparecer desde esa casa y lo terminamos sorprendiendo con una rojiza. Y ya después me di cuenta que su dúo también se encontraba en esa casa, así que le tratamos de precisar ya que no se había dado cuenta que yo me encontraba en este lugar. Pero por muy poco se me había terminado salvando y ya después se había venido a esta otra casa, así que vamos a tratar de precisarle. Y estaba esperando el momento perfecto y una vez que se había asomado, lo habíamos terminado bajando con una rojiza y prácticamente lo habíamos sorprendido. Así que ya después de eso me di cuenta que en hangar ya no había nadie, así que nos bajamos. Nos curamos porque nos habíamos hecho algo de daño y ya después habíamos ido a recoger este airdrop. También vamos a ir a lootear a los que habíamos bajado y ya después me encuentro este auto y nos vamos al centro de la zona segura, que al parecer iba a terminar en Bimasaki. Pero antes vamos a recoger este airdrop que había caído en este lugar y ya después volvemos a nuestro auto. Y como ya nos encontrábamos en la zona segura, vamos a dejar en este lugar nuestro auto por si acaso, por si necesitamos hacer un escape de emergencia. Y por el momento nos vamos a quedar escondidos en esta casa L. Pero de un momento a otro me di cuenta que un dúo iba a venir a cazarme en cualquier momento, así que algo que se me había ocurrido era subirme a esta casa de madera. Y por el momento lo vamos a esperar desde este lugar y alguien empieza a aparecer por ese lugar. Y cuando estaba esperando el momento perfecto, su dúo me empieza a hacer algo de daño. Y de un momento a otro este tipo se había empezado a confiar y lo terminamos bajando con una rojiza. Y ya nada más faltaba el otro, pero ese tipo se había dado cuenta que yo me encontraba en la parte de arriba de esta casa. Y ya después de ese airdrop había recogido las lanzapepas y me estaba empezando a lanzar las granadas, pero por suerte no me estaba dando ninguno. Y de un momento a otro ese tipo se había confiado demasiado y lo terminamos bajando con una rojiza. Así que rápidamente lo rematamos y lo empezamos a lootear. Y hasta este punto de la partida ya sencillamente quedábamos 7 vivos y empezamos a volver a la casa L. Y ya que estábamos aquí nos habíamos quedado en este lugar por un buen tiempo y un dúo empieza a aparecer desde esa piedra, así que a uno lo terminamos bajando a puras amarillizas, pero justamente se había cubierto con muchísimas paredes, así que le lanzamos la habilidad de Skyler. Pero su compañero, como tenía la habilidad de Tiba, lo había levantado muy rápido y no podía creer que las cosas me estaban saliendo muy mal. Así que alguien empieza a aparecer y a puras amarillitas lo habíamos terminado bajando, así que rápidamente lo vamos a rematar para que no nos vuelva a pasar eso. Pero su compañero se había ido a ese lugar y se empieza a enfrentar con alguien y ya sencillamente faltaba el último. Y como se encontraba con muy poca vida, lo vamos a dar el golpe final y de esta forma nos habíamos hecho este ¡Buya!
Y bueno amigos, ya en esta partida nos habían dado más 48 puntos, así que rápidamente vámonos con la siguiente partida, también en heroico 2 estrellas. En esta partida lo vamos a iniciar cayendo en pick y veo que en este lugar estaban cayendo muchísimos dúos y de entrada me había encontrado una AC-80 y ya después empezamos a lootear ese cofre de guerra y como empezaba a escuchar pasos nos vamos a venir a esta casa por el momento y ya en este lugar me había encontrado una parrafal y empiezo a ver que alguien se estaba enfrentando en este lugar y prácticamente desde aquí nos habíamos bajado a 2 personas, pero como aún faltaba rematarlo teníamos que obligadamente acercarnos, así que rematamos a uno, pero de repente empieza a aparecer este otro y con una rojiza también lo habíamos terminado bajando, así que ya después de eso volvemos a este jardín y como veo que alguien se encontraba cerca recogemos este AK-47 y nos asomamos por este lugar y me encuentro a ese tipo y con una rojiza lo habíamos terminado bajando y rápidamente lo rematamos y sospechaba que alguien más iba a aparecer en cualquier momento, pero solo alguien me había hecho algo de daño desde ese lugar, pero como no me hizo casi nada lo vamos a ignorar. Pero en este otro lado me doy cuenta que alguien estaba utilizando el hongo cibernético y lo terminamos bajando con una rojiza, pero alguien más empieza a hacerme muchísimo daño, así que nos asomamos y veo que este tipo me estaba haciendo el paso de gol, pero no logramos hacerle casi nada y por el momento lo vamos a ignorar y empezamos a lootear a que habíamos bajado. Pero como ese tipo me empieza a lanzar granadas nos vamos a dar una vuelta, pero como ya había desaparecido nos vamos a la tienda a comprarnos un casco y un chaleco al nivel 3 y un radar de zona y ya después de eso nos vamos a recargar nuestro EP para la habilidad de Kairos y justo en ese momento me empieza a aparecer la corona del rey y como ya tenía más de 3000 puntos nos venimos a este lugar a comprarnos la grosa y como había visto que al parecer la zona segura iba a terminar por Factory, se me había ocurrido un plan, así que tomamos este Lamborghini y nos vamos directamente hacia el avión más cercano y en este lugar nos bajamos para poder subirnos a este avión, así que rápidamente empezamos a manejarlo y nos vamos directamente hacia Factory. Y ya que estamos en este lugar, vamos a acomodarlo muy bien para poder bajarnos en lo más alto de Factory y esperaba que mi avión se cayera para que no pueda delatarme y todo me había salido muy bien, pero se me había ocurrido pasarme a este otro lado para tener una mejor visión y un mejor escondite. Y en este lugar nos habíamos quedado por un buen tiempo y alguien empieza a aparecer en este lugar y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando, pero su compañero, como se encontraba muy cerca, había sido muy rápido y lo termina levantando a su compañero, así que después de destrozarle las paredes, nuevamente lo bajamos a alguien, pero no habíamos podido rematarlo, pero ya después de un rato, alguien había vuelto a aparecer y esta vez a puras amarillizas lo terminamos bajando y ya nada más faltaba rematarlo, así que destrozamos su pared. Ya después lo rematamos y justo en ese momento por el radar, pero me di cuenta que alguien más iba a aparecer en esa dirección y esperaba darle una rojiza, pero las cosas no habían salido tal como quería y aún así lo terminamos bajando a puras amarillizas. Y ya después de eso imaginaba que alguien de los que había bajado iba a ser revivido y como pensé, alguien estaba cayendo en este lugar y cuando pensaba darle una rojiza, las cosas no habían salido tal como quería, así que lanzamos una granada para destrozarle su pared y ya después con una rojiza lo hemos terminado bajando, así que rápidamente lo rematamos, pero su compañero se había desesperado en la parte de abajo e imaginaba que nuevamente lo iban a revivir y como pensé, ese tipo estaba cayendo nuevamente, pero esta vez lo terminamos bajando en el aire y ya nada más faltaba rematarlo y me doy cuenta que 2 personas más se encontraban en la parte de abajo y después de un rato uno de ellos se empieza a aparecer en esa dirección y con una rojiza lo habíamos terminado bajando, así que ya después de eso, como ya nadie más se encontraba en Factory, vamos a ver dónde va a terminar la siguiente zona y esta vez no estaba a mi favor, así que nos bajamos, nos vamos a subir nuevamente en nuestro avión, pero lo malo era que solo nos quedaba un segundo para poder usar este avión, así que ya después de eso se había bloqueado y no nos quedaba de otra que irnos a pie, pero me doy cuenta que un hydro iba a caer en este lugar, así que aprovechamos de lootearlo, pero justo en ese momento me doy cuenta que de 2 direcciones estaban empezando a aparecer personas. Así que rápidamente nos metemos dentro de Factory para no complicarnos las cosas. Ya después tomamos este auto y nos vamos directamente al centro de la zona segura.
y lo único que se me había ocurrido era quedarme en esta casa, pero me doy cuenta que en este lugar habían personas, así que tenía que tener cuidado y nos vamos a quedar escondidos entre estas cajas y alguien empieza a aparecer desde la ventana y a puras amarillitas. Lo habíamos bajado, pero justo en ese momento su dúo empieza a aparecer y me había hecho muchísimo daño. Y como nos encontrábamos con muy poca vida, vamos a tomar nuestro auto para curarnos e irnos de este lugar a un lugar más seguro. Y por el momento este lugar parecía muy seguro, así que nos bajamos y teníamos que ser pacientes, así que nos vamos a quedar escondidos entre estas piedras y ya después de un rato teníamos que ir acercándonos poco a poco y desde la parte de abajo alguien empieza a aparecer haciéndome algo de daño, así que por el momento nos vamos a quedar entre estas paredes, pero la zona prácticamente me seguía obligando a que avanzara y ese tipo había aprovechado en hacerme muchísimo daño, así que por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar y hasta este punto de la partida ya sencillamente quedábamos 6 vivos y veía que poco a poco alguien se iba acercando, así que tratamos de sorprenderlo, pero no logramos hacerle casi nada. Y por este otro lado me encuentro a su dúo y lo terminamos bajando con una rojiza. E imaginaba que este otro tipo iba a aparecer por este otro lado, pero como no había aparecido, aprovechamos en curarnos. Ya después aprovechamos en rematar al que habíamos bajado. Y ya nada más quedábamos 4 vivos y teníamos que ser pacientes hasta el final. Y desde esa pared verde, este tipo me empieza a lanzar granadas y como se había confiado, lo terminamos bajando y rápidamente nos vamos a recoger todo el loot que traían. Y como alguien se encontraba en esa dirección, le empezamos a lanzar granadas que destrozan paredes. Pero de inmediato ese tipo se me viene directamente al rush y como me había rusheado de la peor forma posible, lo habíamos bajado y ya sencillamente faltaba el último. Y realmente hasta este punto de la partida me encontraba muy confiado y cuando había puesto esa pared le lanzamos una granada y eso lo había aprovechado muy bien y me termina haciendo muchísimo daño y no podía creer que me había bajado muy fácil y me había dejado sorprendido. Y bueno amigos, si te gustó el video, dale un buen like, comparte este video con tus amigos y suscríbete a este canal si no lo has hecho, que conmigo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.